Historia basada en hechos reales. Natal, Sudáfrica, a principios del siglo XX, era un rincón del mundo donde la vida se movía con la lentitud de las estaciones cambiantes. Los días se sucedían sin sobresaltos, y el sol derramaba su cálido abrazo sobre los campos verdes. En medio de esta paz, se alzaba el convento de Santa María de los Ángeles, un edificio de piedra con una larga historia de fe y devoción. Clara Germana Cele era una joven de 16 años que había crecido en las cercanías de Natal. Sus cabellos oscuros caían en cascada sobre sus hombros y sus ojos profundos reflejaban la pureza de su alma. Desde su infancia, había sido educada en los preceptos de la Iglesia Católica, y su piedad la llevaba a asistir a la iglesia local con una regularidad envidiable. Todo comenzó de manera sutil, como el susurro del viento en las hojas de los árboles. Clara, en medio de la misa dominical, dejó escapar una palabra incomprensible. Murmullos de sorpresa se propagaron entre los feligreses, pero esto era solo el principio. Los susurros se volvieron más audibles, más inquietantes. Clara hablaba en lenguas desconocidas, palabras que ningún ser humano podía entender. Su voz adquiría un tono gutural, y sus ojos, una vez serenos, parecían arder con un fuego infernal. Las noticias de estos fenómenos extraños se propagaron extremadamente rápido. Las conversaciones en las calles se centraban en Clara, la joven poseída por el diablo, según algunos. La iglesia se llenaba de curiosos que querían ser testigos de lo que se consideraba una manifestación del mal en su forma más pura. El padre Michael, el sacerdote local, intentó calmar los ánimos, pero la comunidad estaba inquieta. Temían que Clara fuera la encarnación misma del mal, un demonio en forma humana. La comunidad se encontraba dividida en dos facciones: aquellos que creían en la posesión demoníaca de Clara, y aquellos que acusaban al convento de engaño y charlatanería. Los rumores y las teorías conspirativas se propagaban como una plaga. La madre superiora del convento, la hermana Agnes, finalmente decidió intervenir. Convocó al padre Dominic, un sacerdote experimentado en exorcismos, para enfrentar el mal que parecía haberse apoderado de Clara. El padre Dominic llegó al convento en una noche fría y estrellada, cuando la luna llena arrojaba su luz sobre el edificio antiguo. La capilla del convento de Santa María de los Ángeles solía ser un lugar de paz y devoción, donde las hermanas se reunían para orar y cantar himnos sagrados. Pero esa noche, la capilla estaba envuelta en una oscuridad inusual, como si las sombras mismas se hubieran apoderado del lugar. Suscríbete para más historias. El padre Dominic, un hombre de rostro severo y mirada inquebrantable, se paró frente al altar, con el crucifijo en una mano y un cáliz en la otra. Clara, en el centro de la capilla, estaba atada a una silla de madera. Sus ojos, una vez serenos y llenos de inocencia, ahora destellaban con un reflejo demoníaco. Las velas que rodeaban la capilla parpadeaban de manera inquietante, arrojando sombras danzantes por toda la habitación. El aire estaba cargado de una electricidad ominosa, y el susurro del viento se filtraba por las rendijas de las ventanas, como si el mundo exterior también sintiera la presencia del mal. El padre Dominic comenzó a recitar las palabras del exorcismo en latín, una lengua antigua y sagrada que se suponía tenía el poder de expulsar a los demonios. Su voz resonaba en la capilla, pero cada palabra que pronunciaba parecía ser contestada por un rugido gutural que emanaba de Clara. Sus cuerdas vocales se tensaban mientras emitía sonidos que no pertenecían a este mundo. Las hermanas del convento, arrodilladas en el suelo alrededor de la capilla, rezaban en silencio, sus rostros pálidos y llenos de temor. El ambiente estaba cargado de tensión,
y el tiempo parecía haberse detenido en ese lugar de adoración profanado por la oscuridad. Con cada palabra del exorcismo, Clara se retorcía en su silla, como si estuviera siendo sacudida por una fuerza invisible. Su cuerpo estaba cubierto de sudor, y sus ojos rodaban en sus órbitas mientras luchaba contra el mal que la había poseído. El padre Dominic no se inmutó. Continuó recitando las palabras sagradas, su voz resonando en la capilla como un eco de esperanza en medio de la desesperación. Las sombras que rodeaban a Clara parecían encogerse ante la luz de su fe. La batalla espiritual en la capilla oscura se prolongó durante horas, con el padre Dominic luchando incansablemente por liberar el alma de Clara del abrazo del mal. Cada palabra, cada gesto, era un desafío a las fuerzas oscuras que habían tomado posesión de la joven. El amanecer finalmente llegó, y con él, la victoria. Clara, agotada y debilitada, dejó escapar un último grito, esta vez no de agonía, sino de liberación. Su cuerpo temblaba mientras el mal que la había atormentado finalmente cedía, despejándose todo. Solo se escuchó un leve susurro, que decía, «Volveré». El padre Dominic concluyó el exorcismo con una oración de agradecimiento, y la capilla, una vez envuelta en oscuridad, comenzó a llenarse de la luz del nuevo día. Las velas dejaron de parpadear, y el aire se volvió sereno una vez más. La batalla en la capilla oscura había llegado a su fin, pero la historia de Clara seguiría resonando en los pasillos del convento y en las mentes de todos los que habían sido testigos de la lucha entre el bien y el mal en aquel lugar sagrado. El caso de Clara Germana Cele se convirtió en una leyenda local, una historia de terror que recordaba a todos la frágil línea entre la fe y la oscuridad. Nadie podía explicar completamente lo que había sucedido en el convento, pero todos recordarían la noche en que la maldad se atrevió a desafiar la luz en el tranquilo pueblo de Natal. A lo largo de los años, la historia de Clara pasó a formar parte del folclore local. Algunos decían que el espíritu maligno había sido vencido para siempre, mientras que otros creían que el mal aún acechaba en las sombras. Pero una cosa era segura, la historia de Clara perduraría como un recordatorio de que en el mundo, más allá de la calma apacible, acechaba un misterio oscuro que desafiaba la comprensión humana.